Cocinar significaba matarlos, cortarlos, poner un tambo grande de 20 litros con diésel y echaban la mitad de los pedazos de cuerpo, porque ellos decían que si no había cuerpo no había delito. A eso se referían al cocinar. En las profundidades de México hay fogatas misteriosas que se elevan hasta el cielo, desplegando un aroma nauseabundo a carne calcinada. Esos hornos primitivos que recuerdan a los infames campos de exterminio nazi son calderas donde desaparecen las pruebas de los crímenes más aberrantes que puedas imaginar. Allí los cuerpos de las víctimas del narcotráfico son mutilados e incinerados hasta que nada queda de ellos. En estas cocinas infernales, los sicarios llevan a cabo su labor sangrienta desde hace años. Semejante atrocidad parece no conmover a las autoridades. Es por eso que los padres de las personas desaparecidas deben hurgar en la tierra en búsqueda de los restos orgánicos de sus seres amados. Este trabajo que retuerce el estómago es el único camino que tienen para descubrir la verdad. En esta nueva entrega de Militarmente, te proponemos sumarnos a su periplo para desenterrar a los desaparecidos que aguardan en el suelo azteca. Ingresemos a las temidas hogueras narco. Aquí asesinaban a las personas, las partían y las metían en tambos de 200 litros. Agujerados para que el calor se generara más. Vi ahí un pedazo de vértebra, vi pedazos de costilla. Hay guarachitos de niño, ¿por qué no nada más adultos? Aquí mataron niños también. En el estado mexicano de Veracruz, las fábulas de terror han encontrado un contraste real que las ha superado por completo. Allí las bestias existen, pero no son criaturas fantásticas. Tienen cuerpo humano, llevan la cara encapuchada y portan rifles de asalto para dominar el territorio como reyes de facto. En esa región construyeron un enclave tenebroso en un rancho ubicado entre los municipios de Poza Rica y Papantla. Se trata de un lugar llamado La Gallera, el cual solía pertenecer a un ganadero local que cayó en desgracia y lo ofreció al infame cártel de los Zetas como parte de pago de un secuestro extorsivo. Ese terreno, en manos de la organización delictiva más cruel de la que se tenga registro, se convirtió en el sitio donde miles de personas perdieron la vida. Fue descubierto por las autoridades gracias a testimonios de sicarios que fueron apresados y revelaron la existencia de este campo de asesinato y desaparición de humanos. Dentro del dialecto narco, ese lugar se considera una cocina, y así lo describe un antiguo operador de los Zetas. Cocina es donde es un punto que lo hayas buscado durante que esté metido para el cerro, así donde esté lejos de carreteras, de la ciudad. Ahí se llevan a las personas. La Gallera era exactamente eso. Un espacio tan distante de los ojos de la justicia que no llegaban a ver las atrocidades que se cometían. Los gritos de las personas inocentes se perdían en la negrura del cielo nocturno para nunca más ser escuchados. Para llegar a un área tan remota, los cárteles debían hacer uso de camionetas que servían para trasladar a sus víctimas hasta esas cocinas. Si bien la mayoría de las personas arribaban sin vida, se tiene conocimiento de que en muchas ocasiones no era posible asesinarla en el lugar donde fue capturada, por lo que las ejecuciones se daban ahí mismo. Hoy en día en La Gallera trabajan los familiares de los fallecidos, quienes buscan hallar pistas que arrojen luz sobre el destino final de sus seres queridos. Al recorrer esos terrenos cargados de energías oscuras, no pueden evitar imaginar cómo fueron los últimos instantes de sus parientes. ¿Acaso trataron de resistirse y fueron acribillados a balazos de forma rápida? ¿O solo se limitaron a llorar de dolor mientras eran arrastrados hacia el matadero sin poder pedir ayuda?
te fijas de aquí, pues no se ve nada la carretera. Imagínate, pues vas pasando por el camino donde entramos, pues quién se va a imaginar que están descuartizando a una persona, que la están cocinando. Como bien señala Oscar, nadie podría ni querría imaginar que en su localidad se cometen actos aberrantes como el desmembramiento de humanos. Esos pensamientos inundan su mente cada vez que sale a buscar su hija Fanny, quien desapareció en 2004 a la edad de 16 años, y desde entonces no han habido pistas sobre su paradero. Junto con su esposa Silvia, el hombre ha encarado la triste tarea de registrar cada campo baldío utilizado por el narcotráfico. Esa es la cruda realidad que le toca enfrentar a los ciudadanos en México. En lugares como la Gallera de Veracruz, entre árboles y matorrales, los zetas mutilaron cuerpos con una minuciosidad repulsiva. Primero los brazos y piernas eran separados del torso a machetazos, lo que dejaba como resultado un mosaico grotesco de piel y carne. Por último era el turno de quitar la cabeza, la cual en muchas ocasiones era tomada como un souvenir macabro. Luego, ya satisfechos con la carnicería, los asesinos daban inicio a un infame proceso para borrar cualquier rastro de que la víctima alguna vez estuvo allí. Llevan unos toneles, se ha visto que trae 3 rayitas el tonel de 200 litros, trae 3 rayitas, 1, 2, 3, de la segunda para abajo se empiezan a hacer puros agujeros. Ya echas a la persona ahí de punta, empiezas a echar diésel, con una yoga de 20 litros de diésel, te desapareces de este mundo. Lo que el sicario describe es el proceso mediante el cual los criminales incineraban los restos de sus víctimas hasta pulverizar cada hueso, transformando a una persona en cenizas. Entre los caídos a manos de este cártel se encontraban todo tipo de individuos, desde poderosos rivales y políticos que fueron eliminados para sostener los intereses de la organización, a miles de ciudadanos comunes y corrientes que fueron secuestrados para pedir un rescate. Cuando el dinero no aparecía, lo siguiente era una ejecución brutal al estilo mexicano, la cual incluía tormentos y mutilaciones de todo tipo, pero ese no era el único motivo por el que alguien podría caer en las sanguinarias manos de los zetas. A veces ya nos los mandan de otros lugares ya muertos porque no quisieron pagar rescate o eran contrarios y los agarraron, o estaban en una disco diciendo que ellos controlaban, ¿no? Más allá de la razón inicial de la captura, estos criminales trataban a todas sus víctimas con la misma ferocidad. Una vez que la sed de sangre de los sicarios estaba saciada, entraban en juego esos toneles que describió el delincuente entrevistado. Dentro de los cárteles hay una regla tácita que indica que si no se encuentran los restos, el crimen será realmente difícil de comprobar. Es por eso que las cocinas se volvieron un método tristemente célebre entre las organizaciones aztecas. Para llevar a cabo esos actos hace falta una mente perturbada y un estómago poderoso, capaz de resistir el aroma a carne humana calcinada y el repulsivo material ennegrecido y amorfo que desprende. Es por eso que los sicarios de esas cocinas son preparados mediante varias jornadas de entrenamiento, que incluyen la quema de un animal de gran tamaño, al que primero deben matar con sus propias manos. Luego sigue la faena y la fogata con diésel que desaparece todo rastro. De esa manera se familiarizan con el proceso antes de tener su bautismo de sangre. Los jefes de plaza evalúan constantemente qué tan bien se desempeñan sus hombres en las labores de cremación. Cualquier señal de reparo es castigada duramente e incluso puede ser motivo de fusilamiento por parte del cártel. En los zetas no hay lugar para los débiles. Si te preguntas qué efecto tiene la cocción de humanos en la mente de un joven, este asesino azteca tiene una historia truculenta al respecto. Sí, te quedas como ondeado. ¿Cómo?
ondeado es la palabra, como que te quedas volteando para todos como loco, más o menos, así de que no sabes ni qué hacer. Hubo un tiempo de cuando yo bajé de allá a la sierra, iba pasando así por la calle y me llegaba el olorcito y yo decía, mira dónde están cocinando a una persona o dónde se están fumando a uno, y le daban la vuelta y ahí estaban vendiendo pollo, estaban vendiendo carne asada. Pese a tener la mente perturbada y el estómago revuelto, ese sicario aprendió a convivir con el aroma repugnante de la carne quemada y la grasa burbujeante. Su rol como incinerador fue cada vez más fácil a medida que internalizaba estos actos salvajes como si se trataran de una rutina normal. Es que los Zetas abrían sus cocinas con frecuencia. Al ser la organización criminal más peligrosa y agresiva de la historia mexicana, tenían mucho de lo que deshacerse utilizando el fuego de los tambores. Es importante tener en cuenta el volumen de asesinatos que este frente llevaba a cabo durante su punto más álgido de acción. En los peores años de Veracruz se reportaban hasta 10 secuestros diarios, de los cuales la gran mayoría terminaba en una dolorosa ejecución sicarial. Así fue como el número de desaparecidos creció hasta llegar a 1.780 casos, cada uno con una familia detrás sufriendo por encontrar a sus seres queridos. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía de México, entre 2010 y 2013 se contabilizaron 2.480 muertes violentas, convirtiendo al estado en un infierno para sus casi 3 millones de habitantes. Deshacerse de esa cantidad de cadáveres demandaba un sistema casi industrializado mediante el cual los Zetas pudieran borrar el rastro de sus pecados, pero esa purificación infernal era solo parcial. Las llamas nunca eran suficientes para consumir completamente los huesos y otras partes sólidas. Silvia, la madre de la antes mencionada Fanny, conoce muy bien los desagradables detalles del proceso que se llevaba a cabo en las cocinas sicariales. Aquí es otro de los puntos de los cuales ellos les llamaban cocinas. Les echaban diésel y los dejaban que se estuvieran consumiendo por horas. Una vez de que ya se consumían, lo más que ellos veían, yo no sé, vaciaban y con una pala todavía terminaban de quebrar los pocos restos grandes que quedaban. Cada hueso era molido hasta convertirse en pequeñas esquirlas sueltas que tiempo atrás habían sido parte de una persona. Luego, como si se tratara de un simple derecho más, los sicarios, con total impunidad, enterraban la sustancia resultante de esos morbosos procedimientos en el suelo, a pocos centímetros de la superficie. Sabían que era muy difícil que se pudieran realizar los procesos de investigación necesarios para ponerle nombre y apellido a los restos ocultos. Aún así, personas como Silvia y Oscar se esfuerzan a diario para mantener esa lucha en pie. Incluso cuando el gobierno colabora solo de forma parcial y sin liberar los fondos para que el proceso de identificación sea mucho más veloz. Lo que nos motiva es salir a buscarlos porque lo que no queremos es la no repetición, o sea, que esto no vuelva a pasar, que más familias a nivel nacional no estén viviendo lo que nosotros estamos viviendo, porque nos desmadran la vida en pocas palabras, en todos los aspectos. El deseo de que el horror no se repita en otras familias mexicanas habla de un afán altruista que moviliza a los parientes de las víctimas. Saben que el horror y la criminalidad tiene como rehén a múltiples comunidades a lo largo y ancho de México. Es por eso que sistematizar un método de búsqueda y reconocimiento de restos humanos es una absoluta prioridad. La única manera de lograrlo es trabajando en esas infames cocinas ubicadas en zonas rurales y solo demarcadas por alambres y tambos chamuscados que apestan a muerte. Al visitar esos espacios, donde quiera que uno se pare, se pisa un hueso, un pedazo de ropa o cenizas que alguna vez fueron parte de la anatomía de una persona. Es como caminar sobre una gigantesca morgue a cielo abierto, donde los fallecidos no tienen identidad.
Los restos humanos brotan de la tierra húmeda como la hierba y los árboles, mezclándose con la naturaleza de forma espontánea. Es la evidencia del terror que se vivió en los campos utilizados por cárteles como el de los Zetas. No es fácil recorrer esa tierra chamuscada por las llamas y la materia orgánica calcinada. Los padres que llevan a cabo la titánica tarea de desenterrar y clasificar los objetos encontrados tuvieron que volverse fuertes de a poco, asimilando la triste realidad de que probablemente sus seres queridos acabaron dentro de los tenebrosos tambores que decoran las cocinas narco. Para mí, una impresión tremendamente de terror. Sientes el miedo de la gente. Te da escalofríos, incluso te desmayas cuando ves los bidones que no sabes qué significan y dices, ¿cómo es posible que ellos los pudieran haber escondido aquí? ¿Cuándo los íbamos a encontrar? Edith se hace una pregunta tan simple como poderosa. ¿Cómo es posible? Si bien abundan los reportes sobre los motivos, las tácticas e incluso el estado mental de los sicarios que llevaron a cabo estos actos, aún así la incógnita sigue siendo la misma. ¿Cómo es que un grupo criminal llega a semejante punto de falta de humanidad? Las acciones de los Zetas se asemejan tristemente a los hornos que ocuparon los nazis dentro de sus campos de exterminio. Una comparación trágica, pero no por eso menos apropiada a la hora de catalogar la maldad de la facción delictiva mexicana. Durante los últimos años han surgido en el territorio azteca numerosas organizaciones civiles que se han organizado en torno a la búsqueda de restos y la clasificación de los mismos. Esta actividad demanda energía, tiempo, determinación, pero por sobre todo dinero, uno de los principales límites con los que se han encontrado las familias afectadas por esta tragedia. Hay veces que no teníamos para lo que era el pasaje, para estarnos moviendo a lo que era la revisión de los casos. Para subsistir y pagar los enormes gastos que implica esta epopeya contra el olvido, organizaciones como VIDA, siglas de Víctimas por sus Derechos en Acción, han llevado a cabo actividades caritativas así como ventas comunales de alimentos. Cada ganancia es destinada a los costosos viajes y a la subsistencia de las madres y los padres que cada día salen en búsqueda de sus hijos entre la tierra y la maleza de las zonas más alejadas de México. Si bien la Gallera de Veracruz es un espacio infame, dista de ser el único que funcionó dentro del país. En cambio, formó parte de una extensa red de emplazamientos destinados a la cremación de cadáveres para evitar que las pruebas de los asesinatos cayeran en manos de la justicia. Son 27 puntos, lo que quiero que entiendan, 27. Y de esos 27 estamos trabajando en recuperar ya en 13. 27 campos de exterminio. 27 campos de exterminio. En estas cocinas narco, las familias se han encargado de llevar a cabo las excavaciones y la extracción de restos. Es una labor tan agotadora como traumática. Cualquier palada puede revelar una imagen grotesca para la que ninguna persona está preparada. Por lo general, en esos lugares los hallazgos son más bien pequeños, principalmente fragmentos de huesos, pero con eso basta para poder llevar a cabo un examen genético y determinar si proviene de alguna de las miles de personas desaparecidas. Por supuesto, más allá del rastrillaje minucioso que se realiza en todos los ranchos, terrenos baldíos o patios de vivienda narco, es imposible cubrir cada centímetro de tierra. Es altamente probable que muchas familias jamás reciban una respuesta sobre el paradero de sus seres queridos. Aún así, la búsqueda en sí misma es un aliciente para el dolor. Muchos padres se han abocado a ese esfuerzo como única salida para canalizar el infierno al que fueron sometidos sus hijos. Tal vez de esa manera puedan volver a dormir en paz pese a la tragedia. Mientras tanto, le demandan al gobierno no solo colaboración, sino también llamar a las cosas por su nombre. Y nosotros les decimos que les digan cómo es, campos de exterminio. ¿Por qué exterminio? Porque sí se dieron a la tarea de querer totalmente desaparecer a las personas que trajeron aquí.
La intención de ellos era esa, dejarlos en pequeños fragmentos que muy pocos van a tener la posibilidad de ser identificados, muy pocos, la verdad la mayoría de ellos, no. Terrible. Si bien las esperanzas son mínimas, aún así son más que suficientes para mantener la búsqueda en marcha. Los padres saben que sin su sacrificio y entrega, muchos de los secretos del narcotráfico mexicano quedarían sepultados para siempre en esos terrenos alejados de las grandes metrópolis. Claro, ante el peligro de ser incriminados, los cárteles no se quedan de manos cruzadas. En varias oportunidades han intentado amedrentar a los grupos como al antes mencionado Vida. Sin embargo, más allá de los riesgos, los padres continúan su búsqueda. Es por eso que los delincuentes adoptaron métodos más primitivos, pero no por eso poco efectivos. En varios terrenos donde se llevan a cabo excavaciones, los frentes criminales han iniciado incendios para borrar cualquier prueba que haya quedado. De esa manera evitan el avance de los estudios y la concreción de un registro abarcativo de las personas desaparecidas que fueron encontradas. El olvido, el tiempo y la corrupción son enemigos poderosos para esta lucha, pero el amor parental es resiliente y capaz de enfrentarse a todo tipo de desafíos. Durante las investigaciones han surgido historias infames que revolvieron los estómagos de las autoridades y los civiles involucrados. Los reportes y testimonios de criminales atrapados hablan de comandos sicariales que después de llevar a cabo salvajes carnicerías, jugaron partidos de fútbol usando como balón el cráneo putrefacto de sus víctimas. Es un nivel de infamia y maldad que resultan increíbles, pero lo triste es que existen pruebas para corroborar que esas historias no son ficción. Aquí, Cártel del Golfo cocinando mugrosos. Vamos a jugar un puto fútbol. Este horripilante registro fue realizado por sicarios de un frente enemistado con los Zetas, el histórico Cártel del Golfo, el cual se encuentra activo hace casi 100 años. Los asesinos movilizaron los cuerpos de una docena de víctimas que de seguro fueron sometidas a las vejaciones más nefastas que puedas imaginar. El hombre que graba el video incluso hace referencia a calcinar los restos para luego jugar al fútbol, lo que da una idea de que este tipo de prácticas son parte de la vida cotidiana. No mucho más relevante que un partido o una jornada laboral. Si bien el video no fue capturado por los antes mencionados Zetas, sirve como ejemplo para entender los mecanismos y el nivel de brutalidad con que se manejan estas organizaciones. El cronograma es siempre el mismo. Primero asesinar, luego mutilar, por último calmar. Actualmente el rancho ubicado en La Gallera no es más que una casa abandonada de 2 pisos sin puertas ni ventanas. En el patio subsecuente se ven ofrendas y memoriales colocados por las familias afectadas, como también las marcas del trabajo de excavación. El edificio está casi en ruinas y de a poco ha sido rodeado por una vegetación que avanza implacable debido al clima húmedo y fértil de Veracruz. Algunos árboles son tan altos que tapan el sol, lo que deja a grandes porciones de terreno en una oscuridad tenebrosa. Sin embargo, ni esa hostilidad natural detendrá a esos padres y madres que comienzan cada día con la esperanza de reencontrarse con sus hijos, o al menos de saber cómo pasaron sus últimos instantes en esta tierra. Es una información que no les dará la paz completa, pero que al menos ayudará a apaciguar sus almas. Todos los días yo me despido de ellos cuando salgo de la casa y les digo, a lo mejor hoy nos encontramos donde ustedes estén. Las palabras de esta madre son duras, pero reflejan de manera fiel el espíritu combativo de los cientos de padres que buscan a sus hijos bajo tierra. No importa si lo que encuentran es apenas 1 centímetro de hueso. Cualquier pista es suficiente para revitalizar la esperanza y mantener en pie los sueños de justicia.
De esta manera llegamos al final de un episodio tan oscuro como real. Si te interesa saber más respecto a estas truculentas historias del mundo criminal mexicano, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. De esa manera podrás estar al tanto de todas las novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente.